Amén, gloria a Dios. Glorias a Dios. En un minuto, familia. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales Antes del Fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos acá con un grupo precioso de hermanos y hermanas en Cristo Jesús para aprender más de su santa palabra. Amén. Quien les habla la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Esta es la tercera parte de una serie que nuestro hermano Estuardo está trayendo sobre el lugar santo. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, también una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo, y donde también estamos poniendo mucha información actual. Les pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová, un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas y un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. También le pedimos que se suscriban a su página de Facebook y de YouTube también, y lo apoyemos en su ministerio, familia. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio para que comience con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente, ¿verdad?, de poder estar compartiendo juntos la palabra del Señor y poder aprender y sobre todo, pues, poder prepararnos más, ¿verdad? Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos ayude en esta preciosa noche y poner en manos de Dios la palabra. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos has dado nuevamente a este ministerio, es poder estar reunidos, Señor, en comunión, disfrutando de tu presencia y disfrutando también de tu palabra. Te suplico, Señor, que nos ayudes a estar siempre en vela, Señor, para poder limpiar nuestras vidas y poder estar de la mejor manera cuando tú vengas por tu iglesia, Señor. Lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos, por la palabra del Señor. Dios ha sido muy bueno eh, con cada uno de nosotros, ¿verdad? La palabra que Dios ha dado a través de este ministerio, eh, déjeme decirle, amado hermano, que no es muy aceptada o no es muy asimilada, fíjese, no es muy asimilada por el cuerpo de Cristo en su mayoría, ¿verdad? Donde usted pueda sembrar la palabra, se dará cuenta que no es muy acogible esta palabra. Eh, el mensaje de la venida del Señor y en cuanto a las señales de su venida, en cuanto a la santificación, consagración, santidad, creo que lo tienen muy a la ligera, no se está tomando muy en serio y definitivamente Dios ya está llegando a un cansancio. Fíjese, amado hermano, la escritura dice que las maldades del hombre, de su pueblo, han llegado a cansar al Señor, dice. O sea, eh, muchas veces pensamos que Dios no se cansa, que Él tiene mucha paciencia, pero Dios tiene un límite para la maldad. Compartí hace poco pasaje de Lucas, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo hace una aclaración y dice, acordaos de la mujer de Lot, ¿verdad? Si tal vez lo escucharon o no, pues les comparto esto. Acordaos de la mujer de Lot. La falta de santidad en nuestra vida es porque no somos muy flexibles a la palabra del Señor, no estamos generando una obediencia muy precisa. Esa inflexibilidad hacia la palabra lo que crea es una dureza y como consecuencia una desobediencia. Entonces nuestro Señor Jesús hace una aclaración y dice, acordaos de la mujer de Lot. Eh,
Cuando veamos en nuestra vida que no queramos obedecer su palabra, la palabra de Dios, pues siempre recordemos a la mujer de Lot, una mujer que tiene muchas características, ¿verdad? Muy buenas, como cualquier creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? Eh, ella, pues yo les comentaba que ella se casó con un hombre creyente, ¿verdad? Un hombre justo, porque la Biblia dice justo Lot, ¿verdad? Se casó con un creyente, pues, en Dios. Eh, Cuando usted revisa la historia, ella hospedó ángeles en su casa, fíjese, amado hermano. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Ella hospedó ángeles. Ella tuvo comunión con Abraham, ¿verdad? Padre de la fe. Mire, ¿con qué varón tuvo comunión ella? Pues, qué más evidencia de una sujeción a Dios, ¿verdad? Fue sacada por ángeles, ¿verdad? De la ciudad de Sodoma, una ciudad que ya había alcanzado el límite de maldad y Dios ya se había cansado y había decretado un juicio, ¿verdad? Sobre Sodoma y pues tuvo que sacar a la familia de Lot pues a la fuerza o arrastrada prácticamente, ¿verdad? Entonces imagínense, la experiencia de la mujer de Lot nos evidencia que ella era salva, ¿verdad? Dios la había salvado, pero Dios había dado una orden de que no se volteara a ver, ¿verdad? Que ellos siguieran su camino sin voltear a ver, sin, sin volver atrás, pues. Ella no obedeció la palabra del Señor y la consecuencia fue que se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? Inmovilizada para siempre. Entonces, yo le comento esto porque se toma muy ligero lo que es la santidad al Señor y lo hemos escuchado mucho, amado hermano, hablar, ¿verdad? Que hay que vivir en santidad y oímos, gracias a Dios, pues en este tiempo acá hemos tomado en serio todos, ¿verdad? El vivir en santidad, pero en su mayoría, hablando del cuerpo de Cristo, toman muy a la ligera esa palabra. Hay que vivir en santidad y lo escuchan como oír llover, ¿verdad? Escucharon vivir en santidad, pero salen de la iglesia o de las reuniones y salen de la misma manera, no se produce un cambio en la vida. Entonces, hay mucha desobediencia y el estar a tanto desobedecer y desobedecer una constancia, una perseverancia en la desobediencia, puede que en algún momento te quedes inmóvil, paralizado para siempre, ¿verdad? Como dice la escritura, eh, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios en sus pensamientos, dice. Dios los entregó a una mente reprobada. Eso es una inmovilidad, Dios ya no va a usarlos. Esos vasos son inútiles porque Dios ya no los va a usar, los deja estancados por mucha desobediencia, fíjese, hermano. Eso es lo que le pasó a la mujer de Lot. Entonces, cuando nosotros veamos que en la escritura hay algo que nos incomode, eso es algo muy bueno porque Dios nos está mostrando lo malo que hay que dejar y hay que hacer caso, porque si perseveramos en no obedecer, puede que nos pase como la mujer de Lot. Puedes tener mucha experiencia con Dios, manifestaciones con Dios, te da sueños, visiones, una palabra del don de profecía que Dios te use. Puede ser utilizado en muchas cosas, pero por la desobediencia vas a quedarte inmóvil para siempre, ¿verdad? No es porque Dios lo quiera, sino porque uno produce desobediencia, fíjese, amado. Entonces, en el lugar santo, Dios nos va a ir cambiando po- eh, de la manera que nosotros dispongamos nuestro corazón. Eh, Hace poco igual les conté que Dios me había dado una palabra, ¿verdad? En mi corazón. Fíjese qué tremendo Dios, ¿verdad? Porque anteriormente había tenido alguna experiencia en esto. Eh, en una vigilia en la iglesia, Dios puso una palabra en mi corazón para darla a la congregación, fíjese, con el don de profecía, ¿verdad? El don de profecía. Pero como uno tiene temor, ¿verdad, amado hermano? Y temblor, porque la Biblia dice, muchos dicen, así dijo el Señor, y yo no he hablado, pues, ¿va? Dice el Señor, ¿va? Entonces, el don de profecía es algo muy delicado porque uno tiene que estar cerca de la palabra, sobre todo, ¿verdad? Y comunión con Dios para no decir algo que Dios no ha dicho, ¿verdad? Pero Dios ha confirmado muchas veces
lo que Dios ha puesto en mi corazón. Esa vez me dio una palabra, pero yo le dije a Dios, ¿verdad? Señor, ayúdame, ¿verdad? Porque si es para el pueblo, pues úsame. Y si no es para el pueblo, pues cierra mi boca, ¿verdad? Pero mire, hermano, toda la palabra fue dada en mi mente, en mi corazón, mire, con versículos, con pasajes y todo, pero me quedé callado. Cuando fue el tiempo de la prédica, pasó mi pastor, pues, de la iglesia, y empezó a predicar. Mire, amado hermano, aquí se lo digo con todo mi corazón y sinceridad. El pastor empezó a hablar todos los pasajes bíblicos que Dios me había dado en mi mente y mi corazón, los mismos que Dios me habló en mi corazón y en mi mente. El mensaje de la predicación fue en base a todos esos pasajes. Entonces, lo que Dios me mostró ahí es que realmente Él es el que me estaba hablando a mi corazón. Pero en estas oportunidades, en estas semanas, he tenido esa misma experiencia, solo que la primera, en una santa cena, uno siente la presencia de Dios, a veces Dios se deja manifestar, ¿verdad? Se deja sentir. Y mira, amado hermano, yo comencé a recibir la palabra de Dios y al final Dios no permitió que la diera, sino que esa palabra era para mí, ¿ves? Pero Dios me estuvo enseñando anteriormente que Él me estaba hablando. Entonces ahora en la iglesia aquí, digamos en el campito, ¿verdad? Aquí donde asisto, también el Señor me visitó, me dio una palabra para la iglesia, pero fíjese que es como que Dios te visita, te da su presencia, al momento se quita, ¿verdad? Y, y, y no me dejó decirla, sino que esa palabra era para mí, fíjese, mamá. Lo que Dios ha puesto en mi corazón es para mí. Y he comprendido, fíjese, amado hermano, que para que yo pueda dar una palabra o cualquiera de ustedes que Dios lo vaya a usar para dar una palabra al pueblo o a la iglesia, primero esa palabra tiene que ser manifestada en su vida, fíjese, amado. Eso es lo que Dios me está enseñando, ¿ves? Eh, en Gálatas, sí, eso es lo que les voy a compartir para mí. Esto no lo tengo en la presentación, pero conforme Dios me guía, ¿verdad? Vamos a ir compartiendo el lugar santo. No lo estoy dando como normalmente se da a veces, ¿verdad? En orden, sino que lo que Dios ponga, ¿verdad? Y vaya guiando. Pero fíjese que dos cosas me ha enseñado el Señor en estos tiempos. Primero, está bien pues crecer en el Señor, está bien que uno pueda anhelar ciertos ministerios, ¿verdad? Pero como hijos de Dios, amado hermano, nosotros debemos anhelar que Cristo sea formado en nosotros primero. Y yo le digo esto porque el juicio de Dios va a empezar por la casa de Dios. Le estaba pidiendo al Señor qué es lo que Él tiene preparado para nosotros este año que viene, ¿va? Porque uno puede hablar con Dios, como es nuestro Padre, ¿va, amado hermano? Uno puede decirle, Señor, ¿cuál es la dirección que tengo que caminar en este año que viene, si tú lo permites? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que preparar? Y Dios ha ido procesando a través de las escrituras alguna dirección, fíjese, amado, que me ha dado un poquito ahí de entendimiento. Pero una de las cosas que Dios va a trabajar con su iglesia en este año que viene son detalles mínimos, fíjese, amado hermano, que le hace falta a la iglesia del Señor. Son pequeños detalles, fíjese, pero son muy, muy importantes, eh, que el Señor quiere quitar de la iglesia. Amarguras, falta de perdón, división, contienda, ¿verdad? Envidias, resentimiento, chismes, murmuraciones. Todo eso es lo que quiere trabajar el Señor con su iglesia, ¿ves? Va a empezar a santificarla más. Pero esa es una buena noticia, pero hay una mala noticia, digo yo, ¿verdad? No sé cómo lo van a tomar, pero, o digamos la parte dura de lo que Dios ha ido mostrando, fíjese, que cuando yo lo vi en la palabra y lo sentí en mi corazón, dije, Señor, ayúdanos porque la cosa no va a ser fácil, pero va a ser necesario como iglesia. Dios nos está embelleciendo, amado hermano. Dios nos está dando los adornos, fíjese, que necesitamos para ese traje de gala, que necesitamos estar preparados
para ese encuentro, fíjese, Dios nos va a engalanar bien, fíjese. Nos va a poner hermosos y hermosas, amados hermanos. Es cuestión que usted se quiera dejar, ¿verdad? Pero fíjese que en Gálatas 4 es una de las palabras que he estado viendo que sea nuestra meta, ¿verdad? 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es la meta de nosotros, amado, que Cristo sea formado. Ahora bien, la otra meta es que si usted quiere dar una palabra, y Dios lo va a usar, ¿verdad? Porque Dios lo va a usar a todos, amados hermanos, en diferentes áreas, ya sea con una palabra de ciencia, con don de milagros, ¿verdad? Con visiones, con los dones, ¿verdad? Hay muchos dones. Lo que pasa es que como no hemos echado mano de ellos, ¿verdad? Nos conformamos con los que ya tenemos, pero hay más. Entonces, en Gálatas 1, versículo 15, 16, es lo que he podido comprender porque Dios ha cerrado mi boca primero, ¿ves? Al no decir la palabra al pueblo, sino que primero me ha dicho, tienes que cambiarlo tú primero, ¿ah? Es para mí. Una de las palabras fue, si me dices que me amas, demuéstrame que me amas dejando lo que no me agrada. Y dice, amarme, era una palabra que vino a mi corazón. Entonces, cuando yo vino esa palabra, iba a decirla al pueblo, y el Señor cerró mi boca y pasó lo mismo. Entonces dije, oh, estas palabras para mí. Si nosotros amamos al Señor, no hay que amarlo solo de palabras, ¿verdad, amado hermano? Entonces hay que demostrar que si le amamos. Él nos amó primero, ¿verdad? Ustedes no me amaron a mí, sino que yo los amé primero. El Señor nos amó primero y Él lo demostró con hechos, enviando a su único Hijo a morir por nosotros. O sea, Él sí lo demostró. Ahora nosotros, ¿cómo demostramos que amamos al Señor, amado hermano? Una de las maravillosas herramientas es la obediencia. Con obedecer al Señor, entonces demostramos con nuestros y no solo con palabras que amamos al Señor. Entonces, cuando Dios te dé una palabra, te dé algo ahí maravilloso en tu corazón, dice Gálatas 1:15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me amó por su gracia, ¿verdad? Revelar, escuche bien esto, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo, de la noche a la mañana, empezó a predicarle a los gentiles. Hablamos la vez pasada que él tuvo que estar alejado aproximadamente, bueno, dice 3 años. Estuvo apartado él con Dios. Fíjese. Y en esos 3 años, él, el Señor le ayudó para revelar a su Hijo en mí. Entonces, la palabra que Dios nos ha dado a todos nosotros, porque yo sé que a todos Dios les ha dado un mensaje, ¿verdad? Les ha dado un mensaje. Pero antes de impartir el mensaje, que se cumpla el versículo 16, revelar a su Hijo en mí, que esa palabra primero se haga parte de nuestra naturaleza, de nuestra vida. Cuando ya experimentamos esa palabra, por ejemplo, dominio propio, digamos, ¿verdad? Cuando alguien ya experimentó y ya tuvo victorias y en cuanto al tener dominio propio, tiene la autoridad divina de parte de Dios de poder predicarle a otros sobre dominio propio, porque va a estar transmitiendo el predicador la misma vida de él hacia otros. Porque el predicador, amado hermano, es como digamos, el seno materno, ¿verdad? La lactancia materna, de la madre a su bebé. Antes de que salga leche, ¿verdad? Lo que hay dentro del seno es sangre, pero esa sangre se transforma en leche al salir, ¿verdad? Entonces, la sangre que es, la sangre es la vida. Entonces, cuando el bebé se alimenta, no está bebiendo sangre, está bebiendo leche. Pero esa leche al introducirse en el cuerpo del bebé se transforma en sangre.
Entonces quiere decir que la madre le está transmitiendo la misma vida de la madre, la está transmitiendo a su hijo. El predicador tendría que ser así, amado hermano, como el seno materno, transmitir su misma vida a la iglesia que le escucha. ¿Por qué razón? Porque el predicador vivió toda la semana la palabra y esa es figura de la sangre, ¿verdad? Digamos, ¿verdad? La vida. El predicador o la hermana predica con su conducta toda la semana y eso lo transmite a otros como dando lactancia materna, le transmite al pueblo que lo escucha. Entonces el pueblo está recibiendo esa leche, pero es la misma vida del ministro que está dando la palabra. ¿Por qué cree, amado hermano, que hay iglesias corrompidas? Porque el que está predicando enfrente de la congregación no está transmitiendo la vida, está transmitiendo muerte, a pesar de que esté dando la palabra al Señor, transmite muerte. Entonces la iglesia come comida chatarra. Fíjese, amado hermano, comida chatarra. Le están dando una hamburguesa, le están dando una pizza que no trae vitaminas, ni minerales, ni nada. Solo los engorda, ¿verdad? Se vuelven obesos espirituales. En vocabulario poco pesado, carnudos, ¿verdad? Porque el ministro que está al frente no está transmitiendo la vida, está transmitiendo una palabra muerta, aunque a pesar de que sea la palabra de Dios, fíjese, amado hermano. Por eso es lo que Dios me ha estado enseñando en este tiempo, ¿ves? Que ha cerrado mi boca, porque Él me ha estado mostrando que primero tengo que revelar a su Hijo en mí. Amado hermano, usted tiene que revelar al Hijo de Dios en su vida y después predique. Fíjese, amados hermanos, es lo que Dios quiere trabajar con su iglesia en este tiempo, que nuestra vida sea una vida profética. Fíjese. Zacarías dice que significa Dios recordará, el profeta Zacarías. Y cuando alguien miraba a Zacarías, ellos pensaban en Dios por el significado de Zacarías. Dios se va a acordar de nosotros. O sea, que la vida de Zacarías era una vida profética. Todos pensaban, Dios recordará. Dios se recordará de nosotros en el cautiverio. Mire qué tremendo esto, amado hermano. Yo le comparto esto porque funciona, fíjese, amado hermano. Te digo con seguridad lo poco que he podido experimentar en estos tiempos, en estos meses, funciona. Tu predicación es un pensamiento. Tu predicación puede durar 1 o 2 horas, ¿verdad? Un sermón dura 1 o 2 horas, pero tu vida predica toda la semana. Fíjese, amado hermano, nuestra vida debe predicar todos los días, más que 1000 palabras. Y la gente se va a dar cuenta. La gente se va a acercar y te va a decir, pero tú estás diferente. ¿Qué te pasa? Estás muy distinto. Yo se lo digo por testimonio y para gloria de Dios, porque estoy transmitiendo una vivencia de lo que poco que puedo experimentar a través de la palabra. Y dice que no ha sido por imposición, amado hermano. Cuando uno escudriña la Biblia y Dios le habla a través de la Biblia, fíjese. Por eso nuestro pastor habla acerca de estos profetas, autodenominados profetas que andan dando profecías a domicilio, ¿verdad? En casa, Dios me habló, hermano, Dios me dio una palabra para usted, con cuidado, ¿verdad? Ahí debemos tener mucho cuidado. Cuando venga alguien y te diga, fíjese, hermano, tengo una palabra de Dios para usted, tranquilo, ¿va? Tiene que estar, como decimos aquí, pilas. ¿Qué me va a decir, va? No tendríamos necesidad de eso, no tenemos, fíjese, hermano, la misma palabra nos aclara todas las dudas que tenemos. Y la misma palabra te va a convencer de pecado, de lo que está mal. Fíjese, Dios mismo utiliza sus palabras, son palabras, son vida, es vida. No va a costar porque Dios extiende de su gracia para cada uno de nosotros, amados hermanos. Entonces uno comienza a cambiar sin darse cuenta, ¿ves? Porque uno no se da cuenta, ¿ves, amado hermano? A veces, pues,
Y ahí en el área donde me desenvuelvo en el trabajo, eh, comienzan a hablarme, ¿vos qué tenés? Ya no hablas, ya no decís nada. Uno te insulta y no te enojas, no respondes. Fíjese, amor, me comenzaron a decir un montón de cosas. ¿Qué ahora sos muy santo, muy santurrón o qué? ¿Qué te pasa? Por una parte, así. Otros, puchis, así dicen, va, puchis, dicen aquí, va. eh, Cambiaste de color, me dijeron, fíjese, amor, man. Y yo sin, yo sin saber, porque de repente me dijeron así, eh, Estuardo, vos cambiaste de color, me. ¿Y por qué me estás diciendo eso? Es que ahora te veo más morenito, me dijo, te veo con más color, me dijo. Antes no te miraba así, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué tenés, me dice? Es que te miras muy tranquilo, muy reposado. Mira, y no les estoy hablando nada. Y yo digo que es el poder de la palabra de Dios que tiene que causar un efecto primeramente, amado hermano, en el interior, pero no solo en el interior, porque unos dicen, Dios solo ve el corazón, pero Dios viene, nuestro Señor viene por una iglesia transformada, purificada en espíritu, alma y cuerpo. Lo que se exterioriza es lo que hay en el interior, amado hermano. Dice el corazón alegre, hermosea el rostro, ¿ves? Dice la escritura, ¿ah? Si tu corazón está alegre en Dios, Él se va a evidenciar sin decirlo a nadie, sin que te estés riendo tampoco, ¿va? Como que estuviéramos loquitos, va a reírnos, ¿no? El corazón alegre, hermosea el rostro, te ven diferente, amado. Y tanta va a ser la curiosidad que ellos mismos van a acercarse a preguntarte, ¿por qué? Entonces ahí es donde uno aprovecha a hablar la palabra, porque ya tu conducta, amado hermano, ha predicado por muchos días antes de que hables. Por eso Jesús le decía a los leprosos o al leproso que lo sanó y le dijo, no lo digas mucho, no lo hables. Preséntate al sacerdote y haz lo que Moisés dejó para testimonio a ellos. ¿Ves? Para testimonio. Por eso le dijo, no lo vayas a hablar, no digas, Dios, Jesús me sanó. Miren, ya estoy sano. No, deja que tu testimonio hable primero. Amado hermano, creo que es lo que necesitamos como iglesia hacer, porque el mundo está cansado de ver una iglesia tan mundana, ¿viste? Se oye tan raro esto. El mundo no le cree a la iglesia porque ellos saben que son iguales. Dijo alguien por ahí, la iglesia del Señor comete más pecados que el impío y no tiene vergüenza. Dijo alguien, dice, amor, y yo me puse a pensar, la iglesia está cometiendo más pecados descaradamente que un impío y no tiene vergüenza, lo que Jeremías dijo, ¿verdad? Porque este pueblo es rebelde con rebeldía perpetua. No han querido volverse, abrazaron el engaño. Es. Compartía también Oseas, donde dice, mi pueblo está propenso a apostatar de mí. Eso Dios le dijo a su pueblo y es lo mismo que está diciendo para hoy, amado hermano. Yo sé que aquí no. Ay, gracias a Dios aquí en este ministerio Dios nos ha preservado y nos ha ido limpiando poco a poco, ¿verdad? Pero el Señor habla en general y dice, mi pueblo está propenso a apostatar de mí. Hay peligro, amado hermano, que la iglesia caiga en apostasía. Y bueno, que caiga, ya cayeron un montón, ¿verdad? Ya están metidos ahí, pero el pequeño remanente que Dios ha preservado, dice, está propenso. Dios está viendo algo que está mal todavía, que está a la orilla de un precipicio. Ese remanente que necesita ajustarse para que se enderece y esté en el camino. Amado hermano, imagínese, Dios nos quiere moldear, nos quiere purificar, nos quiere santificar, amado hermano. Entonces, con esto quiero adentrarme al lugar santo, porque en el lugar santo es donde Dios va a generar eso en nuestra vida. Solo el que entre al lugar santo, el que está en el atrio no va a experimentar eso. Puede estar en los muchos. Muchos son los llamados, atrio. Pocos son los escogidos, lugar santo. Y los fieles.
lugar santísimo. Pero en el lugar santísimo no hay nadie, amado hermano, que permanezca para siempre todavía. Hay momentos que está uno en el lugar santísimo y no se sale y revuelve otra vez al lugar santo. Pero gracias a Dios que somos escogidos, amados hermanos. Pero dice, y aún engañarán a los escogidos en este tiempo. Hay que tener cuidado de que no nos engañen. Por eso debemos aferrarnos a la palabra del Señor. Entonces, en el lugar santo es donde debemos estar y permanecer, amado hermano. Ahí la comunión con el Hijo. Amén. Ahí la luz del sol no nos va a quemar. La luz que nos va a alumbrar ahí es la del Espíritu Santo. Ahí no hay luz externa, sino una luz divina. Gloria al Señor. Entonces vamos a entrar de lleno. Gloria al Señor. Déjenme ver aquí. Compartir pantalla. Gloria a Dios. Amén. Ahí estamos. Gloria a Dios. Entonces, empezamos a ver, amado hermano, sobre las tablas, ¿verdad? Nos quedamos la vez pasada y creo que vamos a ver algunos detalles sobre las tablas todavía. Eh, el llamado de Bezalel y a Joliab es maravilloso. Creo que el Señor nos ha llamado para este tiempo que viene tan malo y perverso que se viene encima, amado hermano, pero el Señor quiere que nosotros seamos como Bezalel y a Joliab, trabajar en la obra del Señor, amado hermano. Ahí vamos a estar, fíjese, amado hermano, trabajando. Cada uno de nosotros ahí donde Dios te ha puesto, ¿verdad? Sobre mi guarda estaré, dice la Escritura, ¿verdad? Sobre la guarda donde usted está, donde usted vive, donde usted asiste en este ministerio, sobre mi guarda estaré. No hay que bajar la guardia. Gloria al Señor. Entonces, mire, eh, las tablas del tabernáculo, vimos, ¿verdad? Que las tablas tenían una única forma, tenían que estar derechas, ¿verdad? Eran de madera de acacia. Pero, ¿cuál era la forma, ¿verdad? De las tablas, ¿verdad? O el revestimiento de las tablas también, ¿verdad? Entonces, amado hermano, la madera de la tabla era de acacia. En esa madera ya no tenía que existir espinas. Las espinas es figura del pecado y también de las maldiciones que habían en nuestras vidas, pero Jesucristo a través de su sacrificio, o el sacrificio de la cruz del Calvario, Él eliminó todas esas maldiciones, todas esas espinas, ¿verdad? Recordemos el mensaje que nos compartió hace meses atrás nuestro pastor sobre la verdadera liberación, ¿verdad? Ahí creo que él comparte mucho que nosotros como hijos de Dios hoy ya no tenemos maldición, ¿verdad? Dios las eliminó para siempre. ¿Podemos ser oprimidos? Sí. ¿Podemos ser atacados y afligidos? Sí. Pero ya bajo maldición ya no. Aquel que está bajo maldición es aquel que desobedece la palabra del Señor, ¿verdad? Y estas maldiciones te seguirán por cuanto no has obedecido mis mandamientos, mis estatutos y decretos, ¿verdad? Entonces la maldición que cae es por estar en desobediencia. Pero las del pecado y todas esas maldiciones generacionales, como se dicen, ¿verdad? Eso ya no. Dios las eliminó para siempre. Podemos ver Romanos 8:1, ¿verdad? Donde el Señor habla sobre esto, Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Dios, amado hermano, tiene que arrancarnos, ¿verdad? Desarraigarnos del mundo y arraigarnos en Cristo, para que la nueva naturaleza sea en nosotros y quitar la vieja naturaleza, ¿verdad? Porque nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Gloria al Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, amado hermano. Así como esa madera
de acacia antes de ser madera o tabla, era un árbol y ese árbol estaba enraizado en la tierra, pero para ser convertido en una madera tenía que ser arrancado ese árbol de raíz, ¿verdad? De la tierra. Y esa madera iba a ser usada aquí mismo en la tierra, pero ya no estaba enraizada, ¿verdad? Así somos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Estábamos en el mundo, Dios nos arrancó del mundo y nos santificó, nos limpió y nos volvió a poner en este mundo, pero ya no somos de este mundo, ¿verdad, amado hermano? Estamos en este mundo, pero ya somos del cielo, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, amado hermano, eran 48 tablas en total, ¿verdad? Esas 48 tablas lo que representa es eh, todos los que han sido redimidos de los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿verdad? O sea, de todo el planeta terrestre, el Señor ha redimido y está representada en esas 48 tablas. Gloria al Señor. También el Señor habla en esas tablas sobre su resurrección y el comienzo de un nuevo orden. Gloria al Señor. El reino del Mesías, ¿verdad? Él va a establecer en un tiempo futuro. Gloria al Señor. Entonces, el revestimiento de estas tablas, amado hermano, eran de oro, estaban cubiertas de oro. El oro simboliza la divinidad de Dios, ¿verdad? Entonces, estas tablas revestidas de oro simbolizan la doble naturaleza de Jesús cuando Él estuvo en la tierra. Era humano, pero también divino. Gloria al Señor. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo por su sangre, Él nos cubre con esa divinidad, con esa justicia. Nosotros como seres humanos, o ahora como hijos de Dios, cubiertos con la sangre del Cordero, estamos recubiertos con la justicia, como esas tablas. Todo esto sucedió al reconciliarnos con Dios. Por medio de Cristo somos hechos justicia de Dios, fíjese, y somos aceptos delante de su presencia, amado hermano. Mire lo que el Señor ha hecho a través de su sacrificio. Por eso es necesario que cuando sintamos algún deseo de la carne, porque esta carne, esta naturaleza que tenemos, amado hermano, siempre va a sentir el deseo de pecar, porque no hemos sido librados de la presencia del pecado, porque la presencia del pecado está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Todavía estamos en esta humanidad. Entonces esta carne siente todavía, ¿verdad? Pero cuando nosotros sintamos eso, amado hermano, es necesario que pasemos más tiempo a los pies de Cristo, ¿verdad? Recordando el sacrificio que Él hizo por nosotros, amado hermano, ¿verdad? Y el Señor nos va a revestir de su justicia. Nos ha hecho, a través de esta cobertura de oro, el Señor nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Fíjese, amado hermano. Esto es maravilloso, ¿verdad? Nos ha hecho sus hijos. Gloria al Señor, somos participantes con Él. Él nos, Él nos integra a su naturaleza nuevamente. Gloria al Señor. Ahora el fundamento de estas tablas, ¿verdad? Cada tabla descansaba sobre una base o sobre basas de plata. La plata aquí es figura o símbolo de la dependencia del creyente, ¿verdad? Es figura de la redención. 2 basas debajo de cada tabla, ¿ves? ¿Qué nos está hablando estas 2 basas debajo de cada tabla? ¿Qué es lo que representan esas 2 basas? Una representa que somos redimidos de este presente siglo, ¿verdad? Y segundo, que, que nos ha redimido del poder del enemigo. Esas 2 bases de plata representan eso. O sea, nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como ya participantes del tabernáculo del Señor, reposamos sobre estos 2 fundamentos. Si quiere, vamos a leer Salmos 107, versículo 2. Vamos a Salmos 107, versículo 2. Digan los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo.
¿Se da cuenta? Entonces, una de las funciones una de las bases de plata es esta. Los que han redimido del poder del enemigo. Fíjese, amado hermano, qué maravilloso es esto. Salmos 31, versículo 5. Vamos a Salmos 31, versículo 5. Gloria al Señor. Dice la escritura, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Jehová, Dios de verdad. Es en tu mano encomiendo mi espíritu. Entonces, nuestro espíritu está en las manos de Dios porque Él nos ha redimido y nos lo echa de ver en esas basas de plata. Mire qué maravilloso es esto. Ahora, la unidad de esas tablas, usted la puede encontrar en Éxodo 26. Ahí les dejo la cita abajo, ¿verdad? Para que usted tome nota y lo pueda leer, ¿verdad? Por el Señor. Entonces, las tablas se mantenían unidas mediante 5 barras de madera cubiertas de oro. Se mantenían unidas, amado. Eso nos está hablando, amado hermano y hermana, que nosotros como iglesia del Señor no debe haber contienda ni división, fíjese, amado. Porque si hay pleito con algún hermano, algún desacuerdo, entonces usted no está integrado al tabernáculo. Usted está fuera de esa integración, de esas tablas, porque no encaja, no puede encajar. Para que usted y yo estemos ahí derechitos, tenemos que tener unidad, no tiene que haber ningún pleito eh, con ningún hermano, ninguna hermanita, ¿verdad? Dice, estas estaban cubiertas de oro. 4 de ellas pasaban por anillos de oro y la otra por dentro de las tablas, fíjese. Había una barra que no se miraba, que pasaba en medio de todas. Había una que no. Y esa barra, si esa barra que pasaba en medio de todas que no se miraba, es la figura de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que sustenta cada uno de los creyentes. Y por medio de Cristo, amado hermano, permanecen todas las cosas unidas. Vamos a Hebreos capítulo 1, amado hermano, Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, mire, ves qué maravilloso, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ves? ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Entonces, esa es la barra que pasaba en medio de las tablas, pero no la podíamos ver. O sea, el sacerdote o el pueblo no la podía ver porque estaba en medio. Entonces, amado hermano, el que nos va a mantener unidos como iglesia en este tiempo final es Cristo por medio de su palabra. No hay pierde ahí, ¿verdad? Las 4 barras de afuera, ¿verdad? Habían 4 barras en el exterior. Eso lo que representa es el testimonio público de la iglesia, fíjese, amado hermano. Mire que por eso le digo que el lugar santo debemos tomarlo con mucha seriedad, primero para nuestra vida, amado hermano. Debemos examinar si nosotros no tenemos alguna deformidad, pues, como tablas, ¿verdad? Del Señor, como parte del tabernáculo, ¿no? Si no tenemos alguna espina, ¿verdad? Ahí que no podamos encajar. Entonces la iglesia es representada en esas 4 barras, fíjese, hermano, como testimonio público, ¿ves? ¿Y en qué se fundamentan esas 4 tablas para testimonio? Fíjese, amado hermano. Primero, la doctrina de los apóstoles. Cuando hablo de la doctrina de los apóstoles, me refiero a lo que el Señor dejó escrito en su palabra, ¿verdad? Porque ahora hay muchos apóstoles que tienen su propia doctrina, ¿verdad? Eso no sirve, amado hermano. Lo que funciona es lo que Cristo dejó ahí. Ahí tiene el apóstol Pedro, apóstol Juan, maravilloso. Solo con esos dos, digamos, usted ya tiene mucha información para poder estar adoctrinado, ¿ves? Y para dar testimonio público
Es cuestión de que cada uno de nosotros tengamos la diligencia de poder leer. Entonces, una de las 4 barras es la doctrina que Dios dejó en su palabra a través de los apóstoles. La otra, la otra barra significa o es figura de la comunión que tenemos unos con otros como hermanos. Si no tiene comunión, amado hermano, con sus hermanos de la iglesia, donde usted asiste, si no tiene comunión aquí en este ministerio, déjeme decirle que usted como iglesia del Señor no está dando testimonio de Cristo. No basta con tener solo una, tiene que tener las 4, tiene que tener comunión. Es que Dios está perfeccionando a su iglesia, amado hermano, nos está dando muchos detalles. Y cuando uno ve tanta información y tanto que hay que mejorar, uno dice, ay, Señor Dios mío, me falta un montón que mejorar. Sí nos falta, pero la gracia de Dios nos va a ayudar. La gracia de Dios nos va a sustentar. Bástate de mi gracia, le dijeron a apóstol Pablo, bástate de mi gracia. La gracia de Dios nos va a ayudar, amado hermano. Y no estamos solos, tenemos la ayuda, el Espíritu Santo. Él nos está ayudando. Entonces, no nos preocupemos, ¿verdad? Tanto porque si lo vamos a lograr o no, Dios tiene su plan maravilloso con su iglesia. Lo único que Él desea es nuestro corazón. Es lo único que Él desea. Si nosotros le damos el corazón al Señor completo, ya estamos hechos. El problema está que solo hemos dado una parte de nuestro corazón. ¿Ves? Lo demás lo va a hacer el Señor, su extraña obra dice, y su extraña operación. Eso es de Dios. Nuestro trabajo es dar el corazón, una entrega total al Señor. Y eso es lo que nos está costando, amado hermano. Terrible, ¿verdad? El partimiento del pan es otra de las 4 barras, el partimiento del pan. No solamente Santa Cena, ¿verdad, hermano? Puede ser presentado Santa Cena, sino el partimiento del pan, compartiendo la palabra del Señor, juntos, ¿verdad? Juntos, no creyendo uno más que otros, no, no, no. Al otro hermano Dios le dio una dirección diferente para edificación de la iglesia y a otro hermano otra función diferente. Al unirse todos y compartir lo que Dios ha enseñado es para edificación del cuerpo de Cristo, el partimiento del pan, ¿verdad? No nos reunimos para ver quién sabe más. Eso es carne, eso es vanidad, eso es enaltecerse a sí mismo, amado. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. ¿Y cuál es el concepto que debemos tener? Que somos iguales ante Dios, somos una tabla revestida de oro, con el mismo material, es de acacia, nuestra misma naturaleza humana, pero con la misma revestimiento de oro, con la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, la misma sangre. Usted no tiene otra sangre encima y otra, ¿no? Es la misma sangre que ha sido derramada para todos, amado. Entonces, el partimiento del pan. ¿Te das cuenta, mamá? Hay que mejorar mucho, ¿verdad? ¿Te das cuenta, mamá, de que es maravilloso el lugar santo? Pero nos está diciendo el Señor que debemos de cambiar mucho, mejorar vuestra conducta. Mejoremos, mejoremos, amado hermano, para la ayuda del Señor. Y la otra barra es la oración. Usted puede saber mucho de la doctrina de los apóstoles, puede tener comunión con el hermano, puede partir el pan, pero si no ora, usted está desubicado y yo también. Estamos muy desubicados. Entonces, creo que no estamos en el tabernáculo, en el lugar santo, no lo estamos. Estamos fuera, necesitamos ser emparejados, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, cuando vimos que la barra que va escondida, que es invisible a los ojos humanos, es Cristo, morando en cada creyente, ¿ves, amado hermano? Esa, esta barra que está ahí, porque ahí están los dos, ahí en la figura usted puede ver los 4, ¿verdad? Aritos donde están las 4 barras que vimos. Pero Cristo pasa en medio de las tablas. Eso nos habla que Él habita en cada uno de nosotros, amado, y a la misma altura, al mismo nivel. No habita un mayor cantidad en otro que en uno, pues no hay ninguno más alto que otro. Cristo en esa barra, mire qué maravilloso. Ahí lo puede ver contemplando. ¿Va?
Él es el que habita y mora en cada uno de los creyentes, amado hermano, haciendo su obra a través del Espíritu Santo, llevando la obra de unidad entre nosotros, porque la iglesia de Cristo está muy dividida. Eso es lo que dijo Amán. Hay un pueblo que está dispersado y dividido entre las naciones. Hay un pueblo. El enemigo sabe que hay una iglesia dividida y dispersada, así como el pueblo de Israel, dividido y esparcido entre las naciones. La iglesia del Señor está así. Cada quien tiene su doctrina, cada quien tiene su enseñanza y cada quien cree tener la verdad. La única verdad la tiene Cristo en las Escrituras. Y el que puede revelarte la verdad es Él. Pero si permaneces unido. Si no, no. Las conversaciones de Jehová son con los íntimos, dice la palabra. Y se da cuenta entonces que el trabajo que está haciendo el Señor en este tiempo es en cuanto a la unidad de su iglesia. Pero primero, para trabajar la unidad, tiene que trabajar primeramente individualmente con cada tabla, para que quede sobre esas dos basas de plata a la perfección, no inclinada, no torcida, sino recta y derechita, limpia, bien barnizada, cubierta, gloria al Señor, y que Cristo habite en medio de nosotros. Entonces va a encajar bien y va a unirse a la otra, y van a quedar bien pegaditas y parejas, porque hay unidad. ¿Se da cuenta, amado hermano? Qué maravilloso es esto. Cristo habita en cada uno de nosotros. Entonces, vemos que la totalidad de las barras eran 5. ¿Esto qué representa para la iglesia del Señor? Representa los 5 ministerios que el Señor nos habla en Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todo eso está en la palabra. Ahí tenemos toda la información que necesitamos saber, amado hermano. ¿Usted quiere que le hable un profeta? Tiene muchos para elegir en la palabra del Señor. No hay que anhelar, yo como quisiera que ponga entre comillas, ¿verdad, pastor? Si no me regaña si digo algo diferente, ¿va? Pero ponga entre comillas, ¿verdad? Yo quisiera que tal profeta famoso, ¿verdad? Que esos famosos viniera y me diera una palabra. ¿Pero para qué? ¿Para qué esperar que venga alguien que se ha puesto solito, pues? No, ahí tiene a Joel. Si quiere un profeta que le hable, vaya a Joel. Va a Sofonías, Ageo, libro de Ageo. Ya no es tiempo de que adornen sus propias casas y han descuidado mi casa y la tienen abandonada. Palabras duras. Ahí no le va a decir, los profetas de las escrituras no lo van a venir a acariciar, amado. Olvídese que le van a venir a dar una palabra suave, ¿no? Profetas de la Biblia, los que están ahí, le van a dar una palabra fuerte, como martillo que quebranta la piedra, amado. Pero es una palabra saludable que Dios tiene ahí para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Hasta aquí yo dejo lo que es de las tablas, lo más que le puedo hablar, pero es lo esencial que el Señor quiere para su iglesia, que esté asentada la doctrina de los apóstoles, que tenga comunión unos con otros, ¿verdad? Que parta el pan en armonía, comunión, que tenga oración, que esté fundamentada en los 5 ministerios que el Señor dejó en su palabra. Todo está en la Biblia, ahí está. Gloria al Señor. Entonces, así usted y yo vamos a tener una forma correcta para estar en el tabernáculo y disfrutar de la presencia de Dios. Ahora bien, ¿qué horas son? Déjeme ver. Se va el tiempo rápido. Entonces, Bezalel y Aholiab. En Éxodo capítulo 31, del versículo del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado de espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia,
en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Mira el llamado, yo lo he llamado por nombre. Fíjese, el Señor llama por nombre a siervos que Él va a usar para algo específico. Vemos cómo llamó a Samuel, cómo llamó a David, ¿verdad? Lo he llamado por nombre, pero sobre todo lo he llenado del Espíritu de Dios. Iglesia, el Señor nos va a llamar y nos está llamando ya desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que como tenemos mucha inmundicia en el oído, no escuchamos bien la voz de Dios, fíjese, amado hermano. Estamos como aquellos radios, ¿verdad? Que usted quiere escuchar alguna emisora, pero se mete otra y se escuchan las dos al mismo tiempo y no se escucha ni una ni se escucha la otra. La iglesia del Señor así está. Quiere escuchar la voz de Dios, pero se le mete otra sintonía y no escucha bien, hay mucho ruido. A, a veces cuando se pierde la emisora en un radio, ¿verdad? Si no hay una buena antena, ¿verdad? El ruido que se provoca es algo como, por ejemplo, no se escucha nada, no hay recepción de nada. Entonces nosotros de nuestras antenas, pues son nuestros oídos, ¿verdad, amado hermano? De generar una buena sintonía. Entonces lo he llenado del Espíritu de Dios, dice, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Entonces vemos que a Moisés el Señor le dio todas las instrucciones de cómo construir o elaborar el santuario, ¿verdad? Todos los requerimientos, porque a Moisés se le fue mostrado en el monte, dice, haz conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte. O sea, Dios le mostró, digamos, en el cielo, digamos, ¿verdad? Eso se lo llevó, me imagino yo, porque dice que Moisés subió hasta la cima del monte, ¿verdad? Sinaí. Y de ahí fue trasladado al monte de Dios, dice. Entonces la escritura dice, ¿quién habitará en el monte de Dios? ¿Quién? El limpio de manos, el que no habla mal contra su hermano, el que no hace soborno, etcétera. Ese es el que habitará, ¿verdad? Entonces Dios le mostró en otro lugar, ¿verdad? Cómo tenía que construir. Entonces Moisés tuvo que designar a los que Dios había llamado para elaborar todo lo que se requería dentro del tabernáculo. Pero vemos que el Señor los llamó por su nombre, los eligió para designación de una obra específica. Y eso lo podemos ver acá. En Isaías capítulo 45, vamos al versículo 3, vamos a ver si lo acerco por acá. Versículo 3 dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. La escritura dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, amados hermanos, cuando Dios te va a llamar en este tiempo, en estos días difíciles, ¿verdad? Y Dios te va a llamar para que hagas alguna obra, Él te va a revelar lo escondido, tesoros escondidos y secretos muy guardados. Eso no se los da cualquiera, amor. No se los da cualquiera, digamos, no se los va a dar a todos sus hijos, se los da a alguien específico, a alguien que sabe que Dios puede tener confianza en él, como se lo dio a Moisés. Eso, eso en el monte no se lo reveló a todos, sino solo a Moisés se lo reveló. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Les dice el versículo 4. Dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puso sobrenombre aunque no me conociste. Dios dice de Samuel. Samuel no había conocido a Jehová y tampoco se le había sido revelada la palabra, pero Dios ya lo conocía, lo llamó por su nombre. Fíjese, amado hermano.
Dios te conoce por tu nombre, amado hermano y hermana. Puede ser que Dios te pueda llamar alguna vez por tu nombre y darte una instrucción muy específica para este tiempo final, para darte una palabra, ¿verdad? Muy importante para mucho pueblo, o por ahí donde tú asistes, donde tú vives. Dios te puede llamar para eso. Por eso debemos estar preparados con esas 4 barras en nuestra vida y con la otra escondida, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso tienes que estar preparado, porque Dios te puede llamar en cualquier momento, amado hermano, para un servicio, para dar testimonio público como iglesia. Dios nos está preparando bastante, bastante en este tiempo, hermano. Hay mucha palabra que se ha compartido acá. Hay bastante palabra. Pero dice una estadística de toda la palabra que se ha predicado, que has logrado escuchar, un 10% te recuerdas de ella y poco lo practicas, de todo lo que se te ha predicado. Y dice, hermano, miren qué puedo decir yo, en qué decadencia estamos, amado hermano. Tenemos por en poco la palabra del Señor porque no la practicamos. Somos muy teóricos, ¿ves? Somos muy teóricos y no tenemos práctica, ¿ves? Pero Dios quiere cambiar eso. Dios quiere cambiar eso en nuestra vida. Él quiere que Cristo sea formado en nosotros primeramente, que esa palabra cobre vida. Entonces, por amor de mi siervo Jacob y de Israel me escogido, te llamé por tu nombre. Gloria al Señor. Entonces, Bezalel era nieto de Ur, de la tribu de Judá. Usted lo puede contemplar en los capítulos 17, versículo 10, ¿verdad? Y 24, 14. Ahí usted puede encontrar a estos nombres. Entonces, este Bezalel fue llamado para hacer o para dirigir la construcción, para elaborar todos los diseños, para supervisar la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Y para realizar todos los detalles específicos, puedo decir detalles artísticos, ¿verdad? Para que el tabernáculo quedara lo más hermoso posible. Y dice, yo lo he llamado, dice la escritura, ¿verdad? Cuando el Señor habla en el versículo 2, mira, de Éxodo capítulo 31, ¿verdad? Versículo 2 dice, mira, yo he llamado. O sea, quiere decir que el Señor le dio detalladas instrucciones a Besalet para hacer el tabernáculo. Le dio sabiduría, entendimiento, ciencia, ese conocimiento para hacer los detalles de los muebles, de los utensilios, para la preparación, ¿verdad? De la mesa, del candelabro, del altar, etcétera. Dios le señaló lo que él debía hacer en la obra. Bezalel dirigía a Joliab. Dios llamó a Bezalel y Bezalel llamó a Joliab para que lo ayudara, para que fuera su ayudante. Pero estos hombres fueron elegidos por su talento y por su experiencia. Dios no iba a llamar a cualquiera para elaborar lo que le había mostrado a Moisés en el monte, ¿no? Amado hermano, Dios no va a llamar a cualquiera para servirlo, ¿ves? Si no tiene experiencia. Es que aquí está el detalle, amado hermano. Como iglesia del Señor casi no tenemos experiencia en la vivencia de la palabra, ¿ves? Por eso Dios no se ha manifestado como en tiempos antiguos. Y digo esto, no sé si nuestro pastor pues, me pueda corregir si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? En este acabo de decir, pero cuando vemos en la Biblia y vemos en los siglos pasados cómo Dios se manifestaba con poder, ¿verdad? Con la unción, con esos avivamientos que había, ¿verdad? De conversiones. Y cuando vemos en este tiempo que no hay eso, amado hermano, y cuando vemos en la escritura que Dios se manifestaba en sus varones, en sus siervos, porque tenían experiencia. Pero nosotros no tenemos mucha experiencia. Cuando alguien va a algún trabajo ahora, a conseguir trabajo en este tiempo, lo que le piden y ya tiene experiencia. ¿Cuántos años tiene experiencia usted en este campo? Si no hay experiencia, no le dan el trabajo. Muchos quieren unos 5 años, unos 10 años de experiencia, digamos, ¿verdad? En terminaria para que le den el trabajo.
Ahora, hablando en el reino de Dios, Dios te eligió a Bezalel porque tenía experiencia. Él sabía trabajar, pero Dios tuvo que darle un poquito más. Lo tuvo que llenar de su espíritu y darle sabiduría y conocimiento, fíjese. Mire qué maravilloso es esto. Entonces, en este tiempo Dios no se ha manifestado con digamos, con tanto poder, pienso yo, ¿verdad? Esto lo pienso yo, ¿verdad? No lo dice la Biblia, yo lo pienso. No ha habido manifestaciones así que, digamos, Dios actúa ahí. ¿Por qué? Porque no hay experiencia, no hay vivencia de la palabra, amado hermano. Por eso Dios lo que desea para su iglesia es que vivamos la palabra para experimentar el poder de su resurrección. Mire qué maravilloso es esto, ¿verdad? Entonces vemos que eligieron a Joliab, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la experiencia que Dios desea para su iglesia? Los dones, amado hermano. No tenemos muchos dones. Tenemos uno o dos dones. Usted no sé cuántos tendrá. Cada quien sabe qué dones tiene, pero hay varios dones. No tenemos mucha experiencia. Nos falta. Pero Dios nos ha dejado dones de sabiduría y conocimiento, ¿verdad? Esos dones se los dieron a Bezalel, ¿verdad? Esos dones espirituales podemos ver ahí en primera de Corintios para leer ahí, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a ver. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Mire todo lo que hay. ¿Cuánto tenemos usted y yo de todo eso? ¿Cuánto? Tenemos poca experiencia, pero Dios quiere restituir lo que hemos perdido en muchos años. Dios lo va a restituir si uno desea buscarle. Te puse sobrenombre aunque no me conociste, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Dios nos lo va a dar. A la iglesia se lo quiere dar para que sea testimonio en este tiempo, antes de que suceda el arrebatamiento. La iglesia tiene que dar testimonio, pero hay muchas fracturas, amados hermanos, ¿verdad? Vemos que el cuerpo de Cristo tiene mucha necesidad, ¿verdad? ¿Necesidad de qué? De que Dios levante a hombres. Cuando hablo de hombres, en general, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿verdad? Que Dios levante hombres y mujeres, haga mejor la declaración. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, tiene necesidad de que Dios levante a sus hijos a la manera de Besalet y Oleab. Que hayan hombres y mujeres así, amado hermano, con talentos, ¿verdad? Que Dios pueda llamar por su nombre, amado hermano, para que los ponga en un servicio muy especial, ¿ves? En un servicio muy especial. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Este Ciro tenía un servicio, Dios lo usó, ¿ves? Dios lo usó, tenía un servicio específico. Imagínese, amado hermano, que Dios llame ahí. Déjeme mencionar algún nombre por ahí. Vamos a ver. Por ejemplo, que Dios llame dice Jesucita, ¿va? O Freddy, o hermano José. Que Dios llame a José por su nombre, ¿va? José, te necesito para un servicio específico, para esto, y te da las instrucciones para edificación. Qué maravilloso, ¿verdad? Pues Dios elige a hombres así y mujeres así que se han entregado a Él. Dios sabe y fortalece a aquellos que sabe que su corazón es completamente suyo. Dice. Yo necesito, amado hermano, entregar completamente mi corazón al Señor, ¿va? Usted necesita entregar su corazón completamente al Señor para que Dios nos pueda usar. Gloria al Señor. Entonces, mire, la iglesia de Cristo necesita a hombres y mujeres con las características de Bezalel. ¿Qué significa Bezalel?
Mire, pues, el nombre de Besalet quiere decir bajo la protección de Dios. Era de la tribu de Judá, misma de la tribu de la cual desciende nuestro Señor Jesús. Aholiab, que significa tabernáculo del Padre. Fíjese, amado hermano, qué maravilloso su nombre. Que por si alguien no ha tenido hijos y quieren ponerla, y hay buenos nombres, ¿viste? Aholiab. Eso no existe en casi en el mundo, pienso yo, ¿verdad? Tabernáculo del Padre. Mire qué hombres eligió el Señor para hacer los detalles de su templo. ¿Eh? Qué maravilloso. Este último era de la tribu de Dan. Estos dos hombres fueron contados dentro de los hombres de corazón sabio a quien Dios llenó de sabiduría de corazón para hacer su obra. Es, amado hermano, usted quiere ser utilizado en este tiempo final como Bezalel y Aholiab. Yo creo que sí usted desea eso. Yo deseo eso. Yo deseo eso. Gloria al Señor. Edificar, ¿verdad? Aportar algo para el tabernáculo del Padre. Es que no estamos edificando cualquier cosa, amado hermano. Estamos edificados el cuerpo de Cristo unos a otros. Los lo he llenado, dice el versículo 2, ¿verdad? Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios, dice. Lo ha llenado. O sea que el Espíritu le iba a impartir ciencia, le iba a impartir la información que era digna para que él supiera, para poder elaborar lo que Dios le estaba pidiendo. ¿Ves? Le iba a dar ciencia, sabiduría, discernimiento, un buen juicio, una buena dirección. Le iba a dar la capacidad para hacer toda clase de arte. Dice, hermano, mire todo lo que Dios le iba a dar solo con llenarlo de su espíritu. Dios nos quiere dar todo eso a nosotros también, amado hermano. Nos falta, ¿verdad? Pero creo que Dios nos lo va a dar en este tiempo final. Dios nos lo va a dar, fíjese. Por eso prepárese. Dios nos va a dar mucha riqueza. Y aquí no hablamos de dinero, ¿verdad? Ni cosas terrenales, porque para eso no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Dios nos provee lo necesario y con eso somos felices, ¿verdad? Yo no sé si usted es feliz con lo que Dios le ha proveído, pero a veces pasamos escaseces, pasamos problemas, ¿verdad, amados hermanos? Todos tienen sus problemas de que no tenemos mucho, pero somos felices. Yo soy feliz aquí en mi casa. ¿Verdad? No tengo riqueza, tampoco tengo pobreza. Tengo lo que Dios me ha proveído y con eso me hace feliz. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, lo que Dios nos va a dar de riqueza va a ser sabiduría, conocimiento, ciencia, discernimiento de espíritu. Mire todo lo que Dios nos va a dar, hermano, hay que aprovechar, ¿verdad? De ser participantes en la obra del Señor. Entonces, dice, yo le iba a dar palabra de sabiduría. Entonces, vamos a ver una de esas palabras, lo que la sabiduría tiene sus 7 columnas, dice Proverbio, va, pero vamos a ver solo tres palabras que definen lo que es sabiduría. La primera palabra para definir sabiduría es la palabra jotma. Fíjese, jotma. Aquí puede usted ver que la palabra para conocimiento, pues en hebreo es jotma, pero también es sabiduría. Esta palabra jotma, a lo que se refiere, es lo que el ser humano escucha o aprende de otro. A eso se refiere esa sabiduría con esta palabra jotma. Es lo que ha aprendido. Entonces, Bezalel tenía sabiduría. Él había aprendido el arte que se lo había enseñado, me imagino, su papá. Y el papá de Bezalel se lo aprendió de su padre, de su abuelo, digamos. Entonces, toda esa sabiduría, ese conocimiento se ha aprendido de generación por generación en la vida de Bezalel, ¿verdad? Eso es la sabiduría Jotma. Está Tenubá, es la inteligencia. Es, Tenubá se refiere a esa inteligencia, se refiere
a lo que el ser humano comprende de sí mismo, lo que razona de sí mismo, de lo que ha aprendido. O sea, yo aprendí algo, entonces voy a razonar y comienzo a meditar en lo que yo aprendí y comienzo a ver detalles, ¿verdad? Comienzo a investigar más por mi cuenta. Ya me enseñaron lo necesario, ya me dieron la sabiduría Hotman, entonces ahora voy a investigar yo para tener ese conocimiento tenubá, que es, apliquémoslo a la palabra. Tú aprendiste a través de alguien un mensaje, ¿verdad? En este caso, nuestro pastor te predica, que es muy, yo a veces siento que es muy difícil porque a mí no se me queda tanto país como él sabe, que aplica Apocalipsis, que este es Rusia, que este es Turquía y cosas así, casi me cuesta asimilarlo. Entonces, pero yo aprendo, ¿verdad? Entonces ya tengo la base, ya me fue impartida la sabiduría. Ahora yo vengo, entonces comienzo a investigar de lo que yo aprendí, comienzo a investigar un poco más para tener inteligencia, la sabiduría tenubá, es, uno comienza a perseverar en eso. Y está lo que es el conocimiento, que es la palabra Da'at. Fíjese, amor, hermano. Esta palabra o esta sabiduría es de parte del Espíritu de Dios. Es la inspiración divina y profética que Dios nos va a dar. Nosotros hicimos nuestra parte de aprender, de investigar. Entonces Dios viene y nos reviste de su sabiduría divina y profética. En estos tiempos estamos predicando la venida del Señor. Esa es la sabiduría Da'at. Fíjese, amado hermano, que Dios te va a dar y nos está dando a todos nosotros conforme vamos conociendo más la palabra del Señor y escuchamos a través de los mensajes. Entonces, Bezalel tenía todo eso para poder efectuar los utensilios y los diseños en la casa de Dios. Amado hermano, nosotros tenemos que ser como Bezalel, ¿verdad? Tenemos que tener esa sabiduría, ese conocimiento, esa inteligencia para aportar algo a la casa de Dios. Y todo lo fundamental es ser llenos del Espíritu Santo, amado. Tener una llenura. Es lo que necesitamos, tener una llenura, amado hermano. Muy importante que Dios nos pueda usar, amado hermano, como iglesia. Pero necesitamos estar lo más limpio posibles. Amado hermano, necesitamos estar limpios, limpios, limpios. Para que Dios nos pueda usar. Porque esta obra de arte, que el tabernáculo de Moisés, tiene mucha riqueza para nosotros. Pero también se puede aplicar a nuestros sentidos. Dice la escritura que eh, para que vuestros sentidos no sean embargados. Fíjese. El tabernáculo de Moisés, nosotros somos tabernáculo, amado. Somos el templo y morada del Espíritu de Dios. Entonces usted tiene que tener en su templo, tiene que tener el lavacro, el altar del holocausto, el altar del incienso. Tiene que tener la mesa, los panes, el candelabro, el arca del pacto, el maná escondido. Todo eso tiene que tener usted. Las cortinas, gloria al Señor, las basas de plata, de bronce, la estaca, la cuerda de pelo de cabra. Mire, todo lo que está ahí en la figura, tenemos que tenerlo nosotros en nuestra vida, ¿ves? Por eso le digo, amado hermano, de aquí en adelante hay mucho que trabajar. Hay que trabajar, amado hermano, en nuestra vida, como ministerio, señales antes de Dios, que es un ministerio que tenemos que trabajar aquí también, y de donde usted asiste también, ¿verdad? A la iglesia de su país. Usted tiene que trabajar, pero primero tiene que ser nuestra vida, ¿verdad? Nuestra casa, gloria al Señor. Pero el tabernáculo también se puede ejemplificar en nuestros sentidos, los 5 sentidos que tenemos. Gloria al Señor, tenemos el sentido, usted ya lo sabe, ¿verdad? La vista, el oído, la lengua, el tacto, la piel o la nariz. Entonces, ¿cómo se representa el tabernáculo en nuestros 5 sentidos? Fíjese, amado hermano. Esto es maravilloso. El tabernáculo tenía colores, ¿verdad? Tenía formas, tenía luz, etcétera. Eso solo se puede percibir por el sentido de la vista. Si alguien era ciego, no podía percibir la belleza del tabernáculo. Por el sentido del oído se podía percibir el sonido de los animales,
el sonido del fuego, los instrumentos, el canto, todo, ¿verdad? Alguien podía escuchar bien lo que sucedía dentro del tabernáculo. Gloria al Señor. Y el olor del sacrificio, el olor del incienso, el sacerdote que estaba ahí, Aarón, ¿cómo podía percibir los olores del incienso? Porque el incienso tenía un olor maravilloso por los 5 elementos que vimos, ¿se acuerda? Del incienso la vez pasada. Los 5 olores que tiene que tener nuestra oración por el sentido del olfato. Gloria al Señor. ¿Y qué más podíamos percibir con la piel, con el tacto, ¿verdad? Tocar los panes, el candelabro, el lavacro, el agua, etcétera. Amado hermano, nuestra vida debe percibir toda la santidad de Dios en nuestro corazón. Pero si usted y yo no estamos viviendo en santidad, puede que usted esté ciego o esté sordo, pues, o no sienta nada, tenga lepra. Porque cuando alguien tenía lepra, no, dice que casi no sentía dolor en su piel, no sentía nada, como que tuviera adormecida la mano, ¿verdad? O puede ser que alguien esté ciego, no esté contemplando la belleza del lugar santo, porque no se está viviendo en santidad, amado hermano. Entonces, mire lo que hay tanto que hay que hacer, ¿verdad, amado hermano? Tanto que hay que hacer. Creo que vamos a dividir el llamamiento de Bezalel en 2 partes, ¿verdad? Yo siento hasta acá en mi corazón dejarlo, ¿verdad? Pero yo le digo, amado hermano, Dios está dando revelación de su palabra a cada uno de nosotros. Dios te ha revelado alguna palabra a ti. Esperamos algún momento escucharla, porque es necesario. Ya sabes que es para edificación de nosotros, ¿verdad? Pero como conclusión quiero decir algo, amado hermano. Estaba empezando a leer el libro de Judas. Solo un capítulo es, va. Pero estaba viendo los detalles que Dios muestra ahí. Son los detalles que Dios quiere mejorar de su iglesia. Porque esta carta de Judas es lo que va a suceder antes del arrebatamiento. Es lo que Dios va a trabajar antes de que suceda el arrebatamiento. Dios quiere trabajar eso con su iglesia. Es lo que estaba percibiendo yo en Judas. Y es lo que en un momento dado quiero compartir, ¿verdad? Creo que va a ser un momento largo, digo yo, porque todavía falta mucho del tabernáculo, pero eso me dará tiempo para poder ver el libro de Judas. Usted lo puede leer. Dios quiere moldear a su iglesia de una manera maravillosa en la carta de Judas. Y estudiando un poco la vida de José, fíjese, hermano, el libro de Historia de José, usted la sabe, ¿verdad? Capítulo 37 en adelante, a los capítulos habla de José. Pero José, para llegar a ser en una posición en Egipto, él tuvo que pasar mucho sufrimiento. Y hay una parte que le quiero compartir. Si quiere, vamos a Salmos, sí. Salmos capítulo 105. Esto nos puede ayudar porque todo va relacionado en el lugar santo. Vamos a Salmos 105. Vamos a buscarlo, 105, versículo 17 al 19. Salmo 105, versículo 17 al 19. Envió un varón delante de ellos. José, amado hermano, es figura de Cristo. La vida de José profetizaba los sufrimientos de Cristo. Por eso le quiero decir algo, amado hermano. Su vida y mi vida debería de ser una profecía para el mundo, ¿ves? ¿Qué estamos aportando? ¿Qué es lo que ve la gente en nuestra vida cristiana? ¿Ve algo? ¿Ve algún mensaje? Dejo la pregunta, ¿verdad? Y tal vez nuestro pastor nos pueda aclarar algo de ahí, ¿verdad? O nuestra hermana Silvia o cualquier hermano, otro pastor que están por ahí, ¿verdad?
Si estoy en lo correcto, me pueden decir más después, ¿verdad? Pero nuestra vida debería ser una vida profética. La vida de José era una vida profética. Todos sus sufrimientos apuntaban a Cristo. Me dice, amado hermano. Pero dice acá, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervos, que fue vendido por siervos. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová probó. ¿Ves? Mire estos versículos. Pero me llama la atención. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. ¿Qué nos está hablando ahí, amado hermano? Ahí lo que habla es la muerte al yo. En el lugar santo, lo que Dios quiere es matar el yo de nuestra naturaleza. En el lugar, en el atrio, perdón, lo que Dios estaba tratando con su pueblo era quitar todo la vanidad y los deseos terrenales, de hacer casas, de hacer dinero, ser millonario, etcétera, por ejemplo. Pero en el lugar santo, lo que Dios quiere matar es el yo en nuestra vida. A José dice que lo afligieron con sus pies en grillos, en cárcel fue puesta su persona. Fíjese, amado hermano. A esto se refiere el morir. El morir. Cristo vino y fue despreciado, ¿verdad? Su propio pueblo lo despreció. Jesús vino a morir. Eso también nos habla aquí de que fue puesto sus pies con grillos y en cárcel fue puesta su persona. Dice la palabra, ¿verdad? Que él descendió a predicar a ¿cómo dice este pasaje? A los que estaban en prisiones de oscuridad. Dice, ¿verdad? Imagínense, amado hermano. Ahora, ¿qué nos habla este pasaje a nosotros, amado hermano? En cárcel fue puesta su persona. Nos habla de morir, pero dice después, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Fíjese, amado hermano. ¿Cuál era la meta de Dios de haber puesto a Josué en cárcel? Hasta la hora que se cumplió la palabra. Pero dice algo muy hermoso, una versión, fíjese, amor hermano, y esto nos va a ayudar a nosotros. Es la versión, déjeme encontrarla. La versión es Español Sagradas Escrituras 1569. Mire lo que dice ahí. Vamos a leer lo que dice la versión 60 otra vez. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió la palabra, el dicho de Jehová lo probó. Ahora mire lo que dice acá, el versículo, eh, el último que leímos, dice, hasta la hora que llegó su palabra, el dicho del Señor lo purificó. Mire qué maravilloso esto. El dicho del Señor lo purificó, o la palabra del Señor le purificó. ¿Hasta cuándo José salió de la cárcel? Hasta que la palabra de Dios lo había purificado. Fíjese, amado hermano. Amado hermano, la palabra de Dios nos va a purificar a nosotros. Gloria al Señor. Mientras no muramos al yo, a la carne, no vamos a poder ser usados a plenitud por Dios, amado hermano. Pero eso no va a ser obra suya, ni obra mía. Va a ser la palabra de Dios, ya que el verbo fue hecho carnes y habitó entre nosotros. ¿Ya? La palabra del Señor le purificó. Ustedes ya son limpios por la palabra que yo les he hablado, dijo Jesús. Es la misma expresión de este versículo. Hasta la hora que llegó su palabra. ¿Cuándo llegó la hora de su palabra? Cuando Cristo vino aquí a la tierra, amado hermano. ¿Verdad?
Esa fue la hora que llegó su palabra. El dicho del Señor nos purificó. El lavacro, amado hermano, es para que usted pueda entrar al lugar santo, primero tiene que pasar por el lavacro para ser purificado. Y yo también. Entonces, hasta ahí, entonces podemos entrar al lugar santo. Entonces, una de las preguntas, amado hermano, podemos decir, estamos preparados para entrar a un camino, fíjese, amado hermano. Y eso es lo que a mí me conmovió mi corazón, me puso, como dice la escritura, yo miro, yo pongo mi mirada con aquel que tiembla ante mi palabra, ¿verdad? O sea, la palabra de Dios tiene que causar un efecto en tu vida, que haya un temblor, una sacudida, ¿verdad? Porque la iglesia del Señor va a adentrarse a un camino muy importante. Es, y ese camino es el camino de la muerte, fíjese, amado hermano. Por eso le digo que es una buena noticia, pero para la naturaleza humana va a ser algo complicado, porque el camino de la muerte fue el camino que anduvo José dentro de la cárcel, hasta que la palabra lo purificó. Entonces la iglesia de Cristo se va a adentrar por ese camino de muerte. Fíjese, amado hermano. No una muerte física, sino una muerte a la vieja naturaleza. ¿Está usted dispuesto, amado hermano? Porque esa es la meta de Dios que quiere lograr en cada una de nuestras vidas. La meta de Dios en José era meterlo a la cárcel. No, la meta de Dios era hasta que llegó la hora de su palabra, el dicho del Señor lo purificó. Esa era la meta de Dios para José. A base de eso, José co- no se vengó de sus hermanos, porque ya la palabra lo había purificado, dice hermano. Mire qué tremendo eso. Usted ya no se va a querer vengar de nadie, no va, usted va a perdonar, usted va a amar, usted va a ser amoroso. ¿Por qué? Porque la palabra ya lo purificó. Cuando alguien o cuando uno no quiere perdonar o no quiere amar a otro, etcétera, la palabra de Dios todavía no te ha purificado. Fíjese, dice que terrible, va. Pero gracias a Dios que Él ha hecho su obra en nosotros, amado hermano. Entonces, con este pasaje concluyo y termino, amado hermano, en esta hora el mensaje, esperando que sea de mucha bendición para su vida y pues eh, a practicarlo, ¿verdad? Ya no seamos muy teóricos, sino que comience por su parte a vivir las escrituras y a predicarla después. Entonces, que recuerde Maranata, amado hermano, nuestro Señor viene y estamos siendo muy engalanados y muy embellecidos por Dios a través de su palabra, porque ya vamos a estar con el Señor. Eh, Mi hijo tiene 5 años y hizo un comentario, pues yo creo que Dios lo está usando, ¿no? Porque él dijo en la mañana, estaba de jugar y le dijo a mi esposa, dijo, mamá, ya nos queda poco para irnos con Dios, dijo, fíjese, mamá, mi hijo de 5 años. ¿Usted cree que a mí me puso la piel de gallina? Como decimos aquí, se me pararon los pelitos, me dio, no sé, algo así como se me erizó la piel, ¿va? Porque yo lo escuché y dijo, ya nos queda poco tiempo para irnos con Dios. ¿Cómo lo percibe? Él es un niño, ¿va? De la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza. Es una. Entonces, por eso le digo, Maranata, mamá, nos queda poco tiempo. Así que hagamos lo que es necesario para obedecer al Señor, su palabra, amar al Señor y predicar su palabra, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Así que le dejo el tiempo a nuestra hermana Silvia en esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala, por esta maravillosa palabra del Señor que nos ha compartido, que nos ha enseñado. La gloria y la honra es para Dios. Como siervos del Señor, ahora debemos mirarnos a la luz de la palabra y de la revelación del Espíritu Santo para arrepentirnos y lavarnos de nuestras impurezas a fin de poder agradar a Dios y cumplir su perfecta voluntad. En Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso, familia de Dios, es tiempo de buscar a Dios, de santificarnos, consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, para que Él sea quien dirige tus pasos, para darte una vida en bendición y en victoria, te pido que repitas conmigo esta sencilla oración desde lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y bueno, te damos un consejo, que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso que hemos tenido. Al finalizar la grabación vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas para aquellos hermanos que se quedan. La gloria y la honra es para Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó su tiempo de estar aquí con nosotros. Y también, Señor, por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te pedimos, Señor, por nuestro hermano Estuardo Revolorio, te pedimos que lo bendigas y lo llenes más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.